nuevamente con esta serie de videos. Bien, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos dicho que en este esquema habíamos logrado la obtención de dos ejes, que estos ejes tenían 90 grados, dada el planteamiento que está en el plano de cimentación, como se ve acá, 90 grados, y habíamos dicho, bueno, este eje, nuestro eje 1, este eje, nuestro eje A, y habíamos dicho que más o menos a una distancia desde la intersección, vamos a ampliar un poco esto para verlo mejor, la intersección entre ejes, que más o menos a 3 metros o 2 metros, dependiendo de las posibilidades del sitio y dependiendo también de nuestra zapata, si esta fuera nuestra zapata, la ubicación de los puentes. Estos puentes habíamos dicho que si esto era nuestro terreno, vamos a cambiar de color, y deberían quedar unos estacones clavados en el terreno y un elemento horizontal que también en madera, que en ese elemento horizontal, vamos a ampliarlo un poco, en ese elemento horizontal colocaríamos una puntilla, y si verificábamos las dimensiones, que esto debería estar más o menos 40 centímetros por encima del nivel de terreno, perdón, 40, y que este ancho podría jugar más o menos 60 centímetros. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. Pues bien, también habíamos dicho, vamos a hacer otro aquí, otro puentecito de estos, suponiendo que este es el terreno, que colocábamos aquí la puntilla, como ya lo dijimos, y que entre puntilla y puntilla íbamos a atezar un hilo que era el que simularía esto que vemos acá, o esta línea. Es decir, que este eje por acá en el otro extremo debería tener su respectivo eje. ¿Listo? Así a grandes rasgos es lo que hemos dicho hasta el momento. Voy a borrar todo esto que acabo de rayar para limpiar nuestra zona de trabajo. Bien, ahora el planteamiento del objetivo de este nuevo video es cómo llegar a colocar ejes y que me queden a una distancia apropiada. Entonces, los otros ejes, en este caso, bueno, vamos a suponer que aquí está nuestro otro puente y que por acá, bueno, este puente, si tenemos como referencia este plano que nos está sirviendo de alguna manera de guía, entonces, acá vamos a mover esto. Bueno, ya sabemos que esto se hace en vivo, precisamente para poder identificar los errores que uno puede cometer en la grabación de uno de estos temas. Bien, decíamos que si esto era más o menos, vamos a darle continuidad a esta línea, y que nuestro puente aproximadamente debería estar por acá, más o menos. Entonces ya tenemos dos puentes para el respectivo eje, en este caso para el eje 1, y el eje A pues también debería tener aquí su respectivo puente, más o menos. Habíamos dicho igual, si aquí tiene 3 metros, si es posible, pues colocamos aquí los otros 3 metros. Ahora vamos a referenciar este segundo eje, y sabemos que tiene 3 metros con 50. Esos 3 metros con 50, habíamos hablado ligeramente en algún momento de los videos anteriores de lo que son líneas paralelas, y las líneas paralelas básicamente lo que quieren decir es que estén distanciadas de una referencia, sin importar el punto donde esté, debe ser la misma medida. Me explico. Voy a utilizar aquí nuevamente, corrí esto. Bueno, listo. Voy a utilizar, asumiendo esta regla que me va a servir de guía, la voy a colocar vertical, pues voy a trazar un eje en la pantalla vertical, y lo que básicamente esto sería lo que uno hace normalmente. Entonces planteamos aproximadamente los 3 metros con 50 desde el caballete. En este caballete medimos 3,50 con nuestro flexómetro, y ahí aproximadamente, estoy hablando para la distancia entre el eje 1 y el eje 2, ¿no?, que es nuestro ejemplo, y ahí aproximadamente sería el centro de nuestro nuevo caballete. Entonces nuestro nuevo caballete, el que colocaríamos sería este aproximadamente, si este fuera nuestro centro,
Este procedimiento lo replicaríamos en la parte de abajo. Entonces sería algo como así. Los 350 más o menos. Aquí colocaríamos nuestro otro caballete, recordando que estamos midiendo aproximadamente entre este punto y este punto 350, ¿sí? Que es lo que mide nuestro eje. Y vamos a colocar, a pasar o a atezar nuestro hilo, un hilo que tentativamente lo que hacemos, si yo lo coloco acá, vamos a suponer que es tentativo, y lo atezamos. Listo. Probablemente, si vamos a chequear en nuestro flexómetro, cuando midamos, digamos, dijimos que deben tener los mismos 350 en cualquiera que sea los puntos que tomemos la medida. Es decir, que si yo mido, por ejemplo, de acá hasta acá, me tiene que dar los 350. Pero vamos a suponer que nos dio 355, pues porque no hay, es difícil tener esa precisión. Y que aquí abajo, pues nos dio, pongámosle 325, ¿cierto? Pues aquí gráficamente se ve que están paralelas, pero vamos a suponer que eso nos pasó. Pues evidentemente aquí vamos a tener que jugar un poco a la prueba y error. A la prueba y error, ¿en el qué sentido? Esto es la manera, digamos, más rápida y más práctica de hacerlo. Entonces aquí empezamos a tomar esta línea y la vamos corriendo, la vamos corriendo, la vamos corriendo, de manera que cuando volvamos a medir, por ejemplo, que midamos ya después de corrida la línea y volvemos a medir, digamos, esta distancia, que me dio ahora 352, evidentemente no me está dando, me falta todavía para los 355, es decir, me pasé, no, perdón, es 350, me faltan todavía 2 centímetros, y que ese movimiento pues también debería haberlo realizado en la parte de abajo. En la parte de abajo, aquí, pues cuando hice la medida, aquí por el contrario nos dio 325 inicialmente, pues debimos habernos abierto un poco. Entonces, y que ahora ya después de haber abierto la línea, aquí nos dio más o menos, pongámosle que nos dio 353. Bueno, el juego es ese. Entonces en la parte de arriba tenemos que nos debe dar 352. Entonces listo, lo movemos un poquito hacia la izquierda, y en la parte de abajo que nos tiene que dar 350, perdón, y tenemos 353, pues igual nos movemos un poquito hacia la izquierda, y esta sería nuestra línea aproximadamente. Ya teniendo eso, pues lo que uno juega básicamente es colocando en la ubicación precisa lo que es nuestra puntilla sobre ese eje. Otra práctica muy general o muy válida es medir si podemos de alguna manera colocar nuestros caballetes, digamos este señor caballete y el segundo caballete por acá, si podemos garantizar que esta distancia sea la misma o muy parecida. Entonces medir directamente desde este punto hasta el caballete los 350 en el caballete del eje 2. Me explico, de pronto me enredé un poco. Entonces básicamente lo que queremos es lo siguiente. Voy a borrar un poquito esto para quitar una interferencia visual. Borremos. Les estaba diciendo entonces que si yo puedo garantizar de alguna manera, si este es mi primer caballete, yo puedo garantizar que si tengo este segundo caballete y la medida desde este punto hasta acá es igual tanto para el eje 1 como para el eje 2, entonces los 350 los puedo medir directamente, cambiamos de color, los 350 los puedo medir directamente de mi puntilla del eje 1 hasta la puntilla de los 350 hasta donde los mida en el eje 2, perdón, en el caballete del eje 2. Y ahí sería una primera aproximación muy cercana, diría que es una buena práctica hacerlo.
Y lo mismo replicaríamos acá. Entonces nuestro eje ya lo tenemos referenciado, la puntilla ya está ubicada, y entonces medimos los 350 hasta el caballete del eje 2 y colocamos la segunda puntilla y ahí podemos empezar. Que nos dio 353, ya sabemos, entonces nos corremos un poquito hacia atrás. Que por acá en la distancia nos dio 355, 355, bueno, no sabemos qué está pasando. Por lo general las medidas en el centro no nos dan un parámetro de si debemos corrernos hacia la izquierda o hacia la derecha. Por lo tanto, esas medidas de verificación deben hacerse muy ceñidas a nuestros ejes, a nuestro primer eje. En este caso a nuestro eje A, ahí es donde debe hacerse la medida para verificar que esté de acuerdo a la distancia que estamos buscando. En este caso es 3,50 metros. Bueno, ya pasé un poco aquí a limpio porque había muchos trazos que no nos estaban colaborando. Entonces estábamos diciendo básicamente que ya tenemos nuestro eje 2 y que nuestro eje 2 está ubicado a 3,50 metros, como se ve acá. Ok, entonces si colocáramos una medida, básicamente diríamos que de acá a acá hay 3,50, 3,50 centímetros. Ahora el siguiente paso, yo recomiendo básicamente siempre tener como referencia el eje 1 sin importar que los otros ejes sean cercanos o no. Me explico. Ya para el eje 2 dijimos que medíamos los 3,50 y empezamos a jugar, a correr en la medida que fuese necesario hacia la izquierda o hacia la derecha, si estábamos pasados de los 3,50 o estábamos por debajo. Entonces, para el eje 3, para este eje, aquí observamos que tenemos 3 metros de distancia entre 2 y 3, pero yo sí recomiendo que la medida sea la medida a referenciar o a tomar sea directamente desde el eje 1. Entonces desde el eje 1 hasta el eje 3 tenemos 3,50 esta medida, y 3 metros serían 6,50. Esa sería la medida básicamente a referenciar nuevamente. Entonces nuevamente yo voy a utilizar esta regla como para hacer un trazo lo más alineado posible, entendiendo que mi habilidad en el dibujo, digamos, no es la mejor. Entonces lo que haríamos básicamente, así más o menos, línea roja para nuestro eje de referencia aproximadamente. Entonces habíamos dicho que colocábamos básicamente un caballete o un puente más o menos por acá. Estábamos diciendo que por acá íbamos a colocar otro caballete. Aquí nuestra línea no terminó, vamos a terminarla. Y estamos diciendo entonces que 3,50 esta medida más 3 metros, o sea, me dan 6,50. Esa sería la medición a realizar entre este punto o este punto y este otro. Entonces nuevamente, ¿qué medimos? Tac, en una distancia, o sea, tomamos esa medida, verificamos esa medida muy cerca a nuestro eje horizontal. Entonces que nos dio 6,58, listo. Pero bueno, estamos cerca, 8 centímetros pasados. Que acá verificamos cerca al otro eje y nos dio, no sé, 6,40. Bueno, ya sabemos entonces. La medida a buscar es 6,50. Entonces por acá tenemos que retraer, atrasarnos un poquito en la ubicación de la puntilla. Y por acá nos colocamos un poquito por atrás, perdón, son 6,50. Aquí sí nos vamos a ubicar un poquito atrás, y por acá contrario nos tenemos que ubicar un poco por delante, y así jugamos hasta que esta medida como tal, estos 6,50 pues realmente sean esos 6,40 que aparecen sean realmente los 6,50 que necesitamos. Y lo mismo acá, que estos 6,58 desaparezcan y tengamos realmente nuestros 6,50 metros. Y lo mismo haríamos acá para nuestro eje número 4. Este que acabamos de trabajar era el eje número 3. El proceso para en el sentido horizontal, pues es lo mismo que acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo sería? Así rápidamente colocamos un puente, un caballete para nuestro eje B, trazamos una línea inicial, tac, la pasamos. En el otro costado también colocamos nuestro otro puente por acá más o menos,
buscando que la distancia aproximadamente sea, en este caso 375. Esta distancia entre este y este puente 375, colocamos una puntilla. De hecho, a veces ni es necesario colocar esa puntilla, sino que vamos haciendo como una pequeña ranura con una cegueta o un serrucho menor, un serrucho pequeño, y ya cuando tengamos definido con precisión los 3.75, que es lo que vamos a buscar para este eje, entonces ahí sí colocamos la puntilla. Es una manera también. En estos casos, los más hábiles o los más experimentados, pues evidentemente son las personas que trabajan ya en la obra como tal. Entonces esos 3.75, cuando tengamos la precisión, ahí sí clavamos la puntilla. Y lo mismo acá, cuando tengamos esta otra medida, pues ahí sí clavamos la puntilla. Son maneras de trabajar. No hay por qué darle mayor relevancia a estas situaciones. La idea sea que el trabajo sea fluido, y además que se tenga buena precisión. Recordemos algo que es bien importante, perdón. Los caballetes deben quedar lo más fijos posible, que no se muevan. Esto debe entrar lo suficiente para que queden lo más fijos posible en el terreno. Y la puntilla que se coloque debe ser una puntilla, pues evidentemente que aguante el tesado de la cuerda que vamos a colocar, es decir, del hilo que hemos instalado. Bien, por ahora ese era el planteamiento de este video.